Spinoza revela la verdad sobre la traición de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los propios discípulos de Jesús lo traicionaron en el momento más crucial de su vida? ¿Cómo es posible que quienes caminaron a su lado, presenciaron sus milagros y escucharon directamente sus enseñanzas, fueran capaces de abandonarlo cuando más los necesitaba? La respuesta a estas preguntas perturbadoras no la encontrarás en los sermones dominicales ni en los libros de teología tradicional. La encontrarás en la mente revolucionaria de uno de los filósofos más controversiales de la historia, Baruch Spinoza, el pensador que fue expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar diferente. ¿Estás preparado para descubrir una verdad que cambiará para siempre tu comprensión sobre la naturaleza humana, la fe y el poder? ¿Tienes el valor de enfrentar una explicación que desafiará todo lo que creías saber sobre la traición más famosa de la historia? Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día es? Escríbelo en los comentarios. Me fascina saber cómo esta información llega a diferentes rincones del mundo y en qué momentos del día las personas buscan respuestas profundas como estas. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca 2 veces la pantalla ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan la verdad más allá de las respuestas superficiales. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría más. Es una disección brutal y compasiva de la psique humana realizada por una de las mentes más brillantes que ha existido. Spinoza no juzga a los traidores de Jesús, los comprende, y al comprenderlos, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. ¿Estás listo para este viaje? Porque una vez que conozcas esta perspectiva, nunca más podrás ver la traición, la fe o la naturaleza humana de la misma manera. El filósofo que desafió al mundo entero. El hombre que pagó el precio más alto por pensar. ¿Sabías que existe un hombre que fue considerado tan peligroso por sus ideas que fue expulsado no solo de su religión, sino prácticamente de toda la sociedad de su época? Un hombre cuyo nombre era sinónimo de herejía, cuyas obras fueron prohibidas y quemadas, y quien murió en el ostracismo más absoluto por atreverse a pensar lo impensable. Ese hombre se llamaba Baruch Spinoza y nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una próspera familia de comerciantes judíos sefardíes. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué tipo de ideas puede tener un joven de apenas 24 años para que toda su comunidad, incluyendo a su propia familia, lo declare muerto en vida? La respuesta te va a impactar. Spinoza no solo cuestionó los fundamentos de la religión judía, cuestionó los fundamentos de toda religión organizada. No solo desafió la autoridad de los rabinos, desafió el concepto mismo de autoridad divina, tal como se entendía en su época. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se leyó uno de los textos de excomunión más severos de la historia. ¿Quieres saber qué decía? Escucha esto. Por decreto de los ángeles y por la palabra de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Puedes imaginar el terror que debían causar las ideas de este joven para merecer semejante condena? ¿Qué había descubierto Spinoza que resultaba tan amenazante para el establishment religioso de su tiempo? La respuesta está en que Spinoza había desarrollado una forma completamente nueva de entender la realidad. Para él, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, eran una y la misma cosa. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta idea? Significaba que no existía un Dios separado del mundo, un ser supremo que gobierna desde las alturas. Para Spinoza, todo lo que existe es Dios, y Dios es todo lo que existe. Pero aquí viene lo realmente perturbador. Si todo es parte de la misma sustancia divina, entonces todo lo que ocurre
incluyendo lo que consideramos malo o pecaminoso, ocurre por necesidad natural. ¿Entiendes las implicaciones? No existe el libre albedrío tal como lo concebimos tradicionalmente. No existen los milagros como intervenciones sobrenaturales. No existe un plan divino personal para cada individuo. La ética que cambió todo. Pero ¿cómo llegó Spinoza a estas conclusiones tan radicales? La respuesta está en su obra maestra, La Ética, un libro que tardó años en escribir y que no se atrevió a publicar en vida por temor a las represalias. ¿Sabes qué hace único a este libro? Que está escrito como un tratado de geometría. Sí, como leíste, Spinoza presenta sus ideas sobre Dios, la mente humana, las emociones y la libertad, usando el mismo método que Euclides usó para demostrar teoremas matemáticos. ¿Por qué crees que eligió este formato aparentemente frío para hablar de temas tan profundamente humanos? La respuesta es genial. Porque Spinoza creía que las emociones humanas, las pasiones, los miedos, los deseos, seguían leyes tan precisas como las que gobiernan los triángulos y los círculos. Para él, si pudiéramos comprender estas leyes, podríamos entender por qué actuamos como actuamos, por qué traicionamos a quienes amamos, por qué nuestros mejores propósitos a menudo terminan en fracaso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces actúas en contra de tus propios valores? ¿Por qué en momentos de presión haces cosas que después te avergüenzan profundamente? Spinoza tenía la respuesta, porque estamos dominados por lo que él llamaba afectos o pasiones que operan según sus propias leyes naturales. Imagínate esto. Spinoza identificó 3 afectos fundamentales que mueven todo comportamiento humano. El primero es la alegría, que aumenta nuestra potencia de actuar. El segundo es la tristeza, que la disminuye. Y el tercero es el deseo, que es la esencia misma de nuestro ser. ¿No te parece fascinante que toda la complejidad del comportamiento humano pueda reducirse a estas 3 fuerzas básicas? Pero aquí viene lo realmente revolucionario. Según Spinoza, todos nuestros otros sentimientos no son más que variaciones y combinaciones de estos 3. El amor es alegría acompañada de la idea de una causa externa. El odio es tristeza con la misma condición. La esperanza es alegría mezclada con la idea de algo futuro cuyo resultado dudamos. El miedo es tristeza en las mismas circunstancias. Empiezas a ver cómo esto se aplica a la traición de los discípulos de Jesús. Si Judas actuó movido por afectos que seguían leyes naturales, ¿puede realmente ser condenado moralmente? ¿O debemos comprenderlo como comprendemos el movimiento de los planetas o la caída de una piedra? La religión como instrumento de control. Pero Spinoza no se quedó en el análisis psicológico. Fue más allá y analizó el papel social de la religión de una manera que escandalizó a sus contemporáneos y que sigue siendo controversial hoy en día. ¿Te has preguntado por qué las religiones organizadas tienden a generar tanto miedo, culpa y sumisión en sus seguidores? Spinoza tenía una respuesta que te va a hacer reflexionar profundamente. Para él, las religiones no surgieron para acercar a los hombres a la verdad, sino para controlar sus comportamientos a través de la manipulación de sus emociones más básicas. Piénsalo bien. ¿Cómo controlas a una multitud? ¿Cómo haces que millones de personas obedezcan reglas que van en contra de sus instintos naturales? La respuesta es simple pero brutal. Generas miedo al castigo eterno y prometes recompensas después de la muerte. Creas un sistema donde la obediencia ciega es la máxima virtud y el cuestionamiento es el peor pecado. Pero ¿qué pasa cuando aparece alguien como Jesús, que predica un mensaje de amor directo, sin intermediarios, sin rituales complicados, sin jerarquías opresivas? ¿Qué ocurre cuando alguien dice que el reino de Dios está dentro de cada persona y no en templos construidos por manos humanas? La respuesta es obvia.
ese alguien se convierte en una amenaza mortal para todo el sistema de poder religioso establecido. Y no solo para los líderes religiosos, sino también para todos aquellos que se benefician de ese sistema, incluyendo a sus propios seguidores que esperaban formar parte de una nueva élite de poder. Spinoza escribió en su tratado teológico-político algo que debería hacernos reflexionar. El propósito de la religión no es enseñar verdades científicas, sino promover la obediencia a través de la devoción. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que la función social de la religión y la búsqueda de la verdad son dos cosas completamente diferentes y a menudo opuestas. ¿Crees que los discípulos de Jesús entendían esta distinción? ¿O estaban tan atrapados en sus expectativas de poder terrenal que no pudieron comprender la naturaleza revolucionaria del mensaje que su maestro realmente traía? El tratado que cambió la historia. En 1670, Spinoza publicó anónimamente una obra que causó tanto escándalo que fue inmediatamente prohibida en toda Europa, el Tratado Teológico Político. ¿Qué contenía este libro que lo hizo tan peligroso que incluso mencionarlo podía llevarte a la cárcel? La respuesta te va a sorprender. Spinoza aplicó por primera vez en la historia métodos de análisis científico a los textos sagrados. Trató la Biblia no como la palabra literal de Dios, sino como un documento histórico escrito por seres humanos en contextos específicos, con propósitos específicos y audiencias específicas. Puedes imaginar el shock que esto causó en una época donde cuestionar la veracidad literal de las Escrituras era considerado no solo herejía, sino una amenaza a todo el orden social. Spinoza no solo cuestionó la autoría divina de los textos bíblicos, sino que demostró con argumentos sólidos que habían sido escritos, editados y recopilados por múltiples autores a lo largo de siglos. Pero lo más revolucionario de su análisis fue su interpretación de los profetas y especialmente de Jesús. Para Spinoza, los profetas no eran receptores de revelaciones sobrenaturales, sino individuos con una capacidad excepcional para comprender las necesidades morales y sociales de su tiempo y expresarlas de manera que resonara con las masas. ¿Y qué decía sobre Jesús? Aquí es donde Spinoza se vuelve realmente fascinante. Para él, Jesús fue el profeta más excepcional de la historia, pero no por haber recibido revelaciones divinas, sino por haber comprendido y expresado verdades universales sobre la naturaleza humana y la moralidad de una manera tan pura y directa que trascendió todas las barreras culturales y temporales. Pero entonces, ¿qué salió mal? ¿Por qué un mensaje tan universal y liberador terminó convertido en otra religión institucionalizada, con jerarquías, dogmas y métodos de control tan similares a los que Jesús había criticado? La respuesta de Spinoza te va a impactar, porque los propios seguidores de Jesús no pudieron elevarse por encima de su naturaleza humana. Siguieron siendo movidos por los mismos afectos, los mismos miedos, las mismas ambiciones que cualquier otro ser humano. Y cuando llegó el momento de la prueba, cuando tuvieron que elegir entre la fidelidad a un ideal y la supervivencia personal, eligieron lo que cualquier ser humano promedio habría elegido. Esto los convierte en villanos. Para Spinoza, absolutamente no. Los convierte en algo mucho más interesante y útil para nuestra comprensión, en ejemplos perfectos de cómo funcionan las leyes naturales que gobiernan el comportamiento humano. La naturaleza humana, según el revolucionario Spinoza, los afectos, las fuerzas invisibles que nos gobiernan. ¿Alguna vez te has despertado sintiéndote inexplicablemente triste sin saber por qué? ¿Has experimentado una alegría súbita que parecía no tener causa aparente? ¿Te has encontrado deseando algo con una intensidad que ni tú mismo comprendes? Si has vivido cualquiera de estas experiencias, entonces ya conoces de primera mano lo que Spinoza llamó los afectos, las fuerzas invisibles que realmente gobiernan nuestras vidas. Para Spinoza, comprender los afectos era la clave para entender
no solo el comportamiento individual, sino también los grandes dramas de la historia humana, incluyendo la traición de los discípulos de Jesús. Pero ¿qué son exactamente estos afectos y cómo operan? Imagínate que tu mente y tu cuerpo son como un río. Los afectos son las corrientes que determinan la dirección y la velocidad de ese río. Pueden ser suaves y apenas perceptibles, o pueden ser torrentes violentos que arrastran todo a su paso. La parte más fascinante, que la mayoría del tiempo no somos conscientes de estas corrientes. Creemos que tomamos decisiones racionales, cuando en realidad estamos siendo llevados por fuerzas que ni siquiera reconocemos. Spinoza identificó que todos los afectos se pueden reducir a tres formas fundamentales. Primero está la alegría, que él definía no como una simple emoción placentera, sino como cualquier estado que aumenta nuestra potencia de actuar, que nos hace sentir más vivos, más capaces, más poderosos. ¿Has notado cómo cuando estás alegre, todo parece posible? Cómo los problemas parecen más pequeños y las soluciones más claras. Luego está la tristeza, que es exactamente lo opuesto. Cualquier estado que disminuye nuestra potencia de actuar, que nos hace sentir débiles, incapaces, impotentes. ¿Recuerdas algún momento en tu vida donde la tristeza te paralizó tanto que no podías tomar las decisiones más simples? Donde todo parecía imposible y cada obstáculo se veía como una montaña insuperable. Y finalmente está el deseo, que Spinoza consideraba la esencia misma de nuestro ser. No se refería solo a deseos conscientes, sino a esa fuerza vital que nos impulsa a perseverar en nuestra existencia, a buscar lo que nos beneficia y evitar lo que nos daña. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una voluntad de vivir inquebrantable, mientras otras se rinden ante la primera dificultad? La respuesta está en la intensidad y dirección de su deseo fundamental. Pero ¿cómo se aplica esto a los discípulos de Jesús? Piénsalo de esta manera. Cuando siguieron a Jesús inicialmente, ¿qué afecto los motivaba? Probablemente la alegría de haber encontrado a alguien que les prometía un futuro mejor, que aumentaba su potencia al hacerlos sentir elegidos, especiales, destinados a grandes cosas. Su deseo se orientó hacia la figura de Jesús, porque él representaba la posibilidad de trascender sus limitaciones cotidianas. Pero ¿qué pasó cuando esa promesa comenzó a tomar formas que no esperaban? Cuando en lugar de un reino terrenal se encontraron con un mensaje de sacrificio y renuncia. Cuando en lugar de poder inmediato se enfrentaron a persecución y peligro. Los mismos afectos que los habían atraído a Jesús comenzaron a alejarlos de él. El conatus, la fuerza que explica todo comportamiento. Ahora déjame contarte sobre uno de los conceptos más revolucionarios de Spinoza. Una idea tan simple y tan poderosa que una vez que la comprendes, nunca más puedes ver el comportamiento humano de la misma manera. Spinoza lo llamó conatus y lo definió como el esfuerzo con el que cada cosa trata de perseverar en su ser. Suena demasiado abstracto. Déjame explicártelo de una manera que cambiará tu perspectiva sobre todo. El conatus es esa fuerza que hace que una planta busque la luz del sol, que un animal huya del peligro, que un ser humano luche por sobrevivir incluso en las circunstancias más adversas. Es el impulso más básico y más poderoso que existe, el impulso de seguir existiendo. Pero aquí viene lo fascinante. ¿Qué significa perseverar en el ser para un ser humano? No se trata solo de supervivencia física, se trata de mantener y expandir todo lo que consideramos parte de nuestra identidad, nuestras creencias, nuestras relaciones, nuestro estatus social, nuestra imagen de nosotros mismos. Piénsalo así. Cuando Pedro negó conocer a Jesús 3 veces durante la crucifixión, ¿estaba siendo simplemente cobarde o estaba obedeciendo a la fuerza más fundamental de su naturaleza? El impulso de preservar su existencia, y no solo su vida física, sino toda su identidad como padre de familia, como miembro respetado de su comunidad, como persona con futuro.
¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta perspectiva? Spinoza no juzga a Pedro, no lo llama cobarde ni traidor. Simplemente observa que Pedro actuó exactamente como cualquier ser dotado de conatus actuaría en circunstancias similares. El impulso de autopreservación no es un defecto moral, es una ley natural. Pero entonces, ¿esto significa que no tenemos control sobre nuestras acciones? ¿Que estamos condenados a ser esclavos de nuestros impulsos? La respuesta de Spinoza es tanto esperanzadora como desafiante. Tenemos control, pero solo en la medida en que comprendemos las fuerzas que nos mueven. Es como la diferencia entre ser arrastrado por una corriente de agua sin saber nadar y ser arrastrado por la misma corriente sabiendo exactamente cómo maniobrar para llegar a donde quieres ir. El agua sigue siendo más fuerte que tú, pero tu conocimiento te da una forma de libertad dentro de esa limitación. ¿Y qué pasa cuando diferentes conatus entran en conflicto? Aquí es donde Spinoza se vuelve realmente profundo. Cada persona, cada grupo, cada institución tiene su propio conatus, su propio impulso de autopreservación y expansión. ¿Qué ocurre cuando el conatus de los discípulos individuales entra en conflicto con el conatus del movimiento liderado por Jesús? La respuesta es obvia pero brutal. El conflicto es inevitable. Y en ese conflicto, cada individuo actuará de acuerdo a lo que percibe como necesario para su propia preservación, no por maldad, no por debilidad moral, sino por la operación natural de las leyes que gobiernan toda existencia. Imaginación versus razón. La batalla por nuestras mentes. ¿Has notado alguna vez cómo tus miedos más intensos a menudo se basan en cosas que probablemente nunca van a ocurrir? ¿Cómo tus esperanzas más fervientes se centran en escenarios que existen solo en tu mente? ¿Cómo las personas que más amas o más odias a menudo son versiones idealizadas o demonizadas que tienen poco que ver con quienes realmente son? Si has experimentado cualquiera de estas situaciones, entonces has sido víctima de lo que Spinoza consideraba una de las fuerzas más poderosas y destructivas en la experiencia humana: la imaginación descontrolada. Para Spinoza existían tres tipos de conocimiento, y comprender las diferencias entre ellos era crucial para entender por qué los seres humanos actúan de maneras tan irracionales y autodestructivas. El primer tipo es el conocimiento imaginativo, que se basa en experiencias aleatorias, rumores, tradiciones heredadas y asociaciones emocionales. Es el tipo de conocimiento que domina la vida de la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo. ¿Qué tipo de conocimiento tenían los discípulos sobre Jesús? En su mayoría, conocimiento imaginativo. Habían creado en sus mentes una imagen de quién era Él y qué haría por ellos, basándose en sus deseos, sus miedos, sus tradiciones culturales sobre el Mesías esperado. Pero ¿cuánto de esa imagen correspondía realmente con la persona histórica de Jesús? El segundo tipo es el conocimiento racional, que se basa en la comprensión de las causas y efectos reales, en el análisis lógico de las situaciones, en la capacidad de ver las cosas como realmente son, en lugar de como queremos que sean. Es un tipo de conocimiento mucho más raro y difícil de alcanzar. ¿Qué habría pasado si los discípulos hubieran aplicado conocimiento racional a su relación con Jesús? Habrían comprendido que seguir a un reformador religioso radical en una sociedad ocupada militarmente implicaba riesgos reales y consecuencias peligrosas. Habrían entendido que el mensaje de Jesús era incompatible con la búsqueda de poder político inmediato. Habrían anticipado que las autoridades, tanto religiosas como civiles, verían en él una amenaza, pero ¿habrían seguido siguiéndolo? Esa es la pregunta crucial, porque aquí entra en juego algo que Spinoza entendía muy bien. El conocimiento racional por sí solo raramente es suficiente para motivar la acción.
Necesitamos que ese conocimiento se conecte con nuestros afectos, con nuestros deseos más profundos. El tercer tipo de conocimiento que describía Spinoza era el conocimiento intuitivo, una forma de comprensión que integra razón y emoción, que no solo entiende las leyes que gobiernan la realidad, sino que las abraza con amor. Es el tipo de conocimiento que Jesús mismo parecía poseer, una comprensión profunda y amorosa de la naturaleza humana que no juzgaba, sino que simplemente comprendía y actuaba desde esa comprensión. Pero ¿cuántas personas en la historia han alcanzado este nivel de conocimiento? ¿Y cuánto podemos esperar de seguidores ordinarios que se enfrentan a situaciones extraordinarias? La multitud y sus comportamientos impredecibles. Aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores del análisis de Spinoza, su comprensión de la psicología de masas. Casi 200 años antes de que Gustave Le Bon escribiera su famoso libro sobre el comportamiento de las multitudes, Spinoza ya había identificado las leyes que gobiernan el comportamiento colectivo. ¿Has observado alguna vez cómo una persona puede ser completamente racional y equilibrada cuando está sola, pero se vuelve irracional y extrema cuando forma parte de un grupo? ¿Cómo las mismas personas que gritan hosanas un día pueden gritar crucifícalo una semana después? Para Spinoza, esto no era una anomalía o una falla moral, era el resultado predecible de las leyes naturales que gobiernan los afectos cuando se amplifican y se contagian en situaciones grupales. Cuando las personas se reúnen en multitudes, sus afectos individuales no se suman simplemente, se multiplican y se transforman de maneras que pueden ser completamente opuestas a las intenciones originales de cada individuo. Piénsalo de esta manera. Imagina que cada persona es como un instrumento musical. Cuando toca solo, produce una melodía clara y reconocible. Pero ¿qué pasa cuando cientos de instrumentos diferentes tratan de tocar juntos sin un director, sin partituras, sin coordinación? El resultado no es música, es ruido, y ese ruido puede ser ensordecedor y destructivo. ¿Cómo se aplica esto a los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús? La multitud que lo recibió triunfalmente en Jerusalén no era fundamentalmente diferente de la multitud que pidió su crucifixión. Eran las mismas personas, movidas por los mismos afectos básicos, pero esos afectos habían sido canalizados en direcciones opuestas por diferentes circunstancias y diferentes liderazgos. ¿Y qué hay de los discípulos? Ellos también formaban una multitud, un grupo pequeño, pero intensamente conectado emocionalmente. ¿Crees que las leyes que gobiernan el comportamiento grupal se suspendieron mágicamente en su caso? ¿O actuaron exactamente como Spinoza habría predicho que actuaría cualquier grupo pequeño enfrentado a presiones extremas? La respuesta es obvia, pero incómoda. Los discípulos actuaron como cualquier grupo humano actuaría en circunstancias similares. Su lealtad grupal se desintegró cuando entró en conflicto con instintos de supervivencia individual más poderosos. Su identidad colectiva como seguidores de Jesús no pudo resistir la presión de fuerzas sociales más amplias y más poderosas. Esto los hace únicamente culpables o los hace representativos de algo mucho más universal sobre la naturaleza humana. Para Spinoza, la respuesta era clara. Los discípulos de Jesús no eran villanos excepcionales. Eran ejemplos típicos de cómo los seres humanos ordinarios responden a situaciones extraordinarias. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de esta perspectiva? Que si tú y yo hubiéramos estado en la misma situación, con la misma información, enfrentando las mismas presiones, probablemente habríamos actuado exactamente de la misma manera. No porque seamos moralmente inferiores, sino porque estamos sujetos a las mismas leyes naturales que gobernaron el comportamiento de Pedro, de Judas y de todos los demás. Jesús, a través de los ojos revolucionarios de Spinoza. Jesús como profeta excepcional, más allá de los dogmas religiosos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería Jesús si lo viéramos no a través de los lentes de 2000 años de dogma religioso,
sino con los ojos frescos de alguien que busca comprender la naturaleza humana en su forma más pura. ¿Qué descubriríamos si aplicáramos el análisis despiadadamente racional de Spinoza a la figura más influyente de la historia occidental? La respuesta te va a fascinar y probablemente te va a incomodar, porque Spinoza veía en Jesús algo que tanto sus seguidores como sus críticos han pasado por alto durante siglos. La manifestación más perfecta de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando comprende completamente las leyes que gobiernan la naturaleza humana y actúa en perfecta armonía con ellas. Para Spinoza, Jesús no era un Dios encarnado que había venido a romper las leyes naturales con milagros sobrenaturales. Era algo mucho más impresionante y útil, un ser humano que había alcanzado un nivel de comprensión tan profundo sobre la realidad que podía actuar con una libertad y una eficacia que parecían milagrosas para quienes no entendían los principios que guiaban sus acciones. Pero ¿qué hacía a Jesús tan excepcional en comparación con otros profetas y líderes religiosos de su tiempo? La respuesta de Spinoza era revolucionaria. Mientras otros profetas predicaban obediencia a leyes externas, temor a castigos divinos y esperanza en recompensas futuras, Jesús predicaba algo completamente diferente. Predicaba la transformación interna, el amor como fuerza natural, la comprensión como camino hacia la libertad. ¿Recuerdas las palabras más famosas de Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo radicalmente diferente que es este mandamiento de todos los otros códigos morales de su época? No dice, obedece esta regla porque Dios te castigará si no lo haces. Dice algo mucho más profundo. Comprende que tu bienestar y el bienestar de otros están fundamentalmente conectados. Para Spinoza, esta no era una revelación sobrenatural. Era una comprensión perfecta de las leyes naturales que gobiernan la existencia social humana. Jesús había descubierto intuitivamente lo que Spinoza demostraría más tarde de manera geométrica: que los seres humanos son parte de un sistema interconectado donde el daño a uno eventualmente daña a todos y el beneficio a uno eventualmente beneficia a todos. Pero entonces, ¿por qué el mensaje de Jesús resultó tan amenazante para las autoridades de su tiempo? La respuesta es simple pero devastadora. Porque un pueblo que comprende estas verdades no necesita intermediarios religiosos, no necesita sacerdotes que interpreten la voluntad divina, no necesita estructuras de poder que mantengan el orden a través del miedo y la sumisión. La Mensaj original, una revolución silenciosa. ¿Has notado alguna vez cómo los mensajes más poderosos de Jesús no tenían que ver con rituales complicados, teologías abstractas o estructuras religiosas elaboradas? ¿Cómo hablaba en parábolas simples que cualquier persona, sin importar su nivel de educación, podía entender y aplicar inmediatamente? Spinoza revela por qué Jesús fue traicionado por sus seguidores, la verdad oculta detrás de la mayor traición de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una persona a traicionar a quien más ama? ¿Qué fuerzas psicológicas pueden ser tan poderosas que conviertan la lealtad en traición, el amor en abandono? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los análisis más profundos y perturbadores jamás realizados sobre la traición de Jesús, visto a través de los ojos del genio filosófico Baruch Spinoza. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás viendo este contenido. Déjalo en los comentarios. Es increíble ver cómo este tipo de conocimiento trasciende fronteras y horarios. Si estás en tu celular, no olvides darle like al video. Esto ayuda muchísimo a que llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. La psicología de la traición, según Spinoza. Imagínate por un momento que eres uno de los discípulos de Jesús. Has dejado todo, tu familia, tu trabajo, tu estatus social, para seguir a este hombre que promete un reino que transformará el mundo. Durante meses, tal vez años, has visto milagros, has escuchado enseñanzas que tocan lo más profundo de tu alma. Has creído con cada fibra de tu ser
que finalmente has encontrado al Mesías prometido. Pero entonces algo comienza a cambiar. Las expectativas que tenías, esas imágenes mentales de poder, de gloria, de un reino terrenal donde serías parte de la nueva élite, empiezan a desmoronarse. Spinoza, con su comprensión revolucionaria de la naturaleza humana, nos dice que aquí es donde comienza el verdadero drama psicológico. ¿Sabes qué descubrió Spinoza sobre las expectativas frustradas? Que cuando nuestras esperanzas más profundas se ven amenazadas, la mente humana entra en un estado de conflicto tan intenso que puede llevarnos a actuar de maneras que jamás pensamos posibles. Los discípulos no solo esperaban un líder espiritual, esperaban un rey político que los liberara del yugo romano y los colocara en posiciones de poder. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu propia vida has visto cómo las expectativas no cumplidas pueden generar resentimiento, incluso hacia las personas que más amas? Spinoza entendía que esto no es una falla moral, sino una característica fundamental de cómo funciona la mente humana cuando se ve confrontada con la realidad. Pedro, el más vehemente de los discípulos, había declarado públicamente que moriría antes que negar a Jesús. Pero ¿qué sucede cuando la realidad golpea con toda su fuerza? Cuando los soldados llegan, cuando las espadas brillan bajo la luz de las antorchas, cuando de repente te das cuenta de que este no es el final glorioso que habías imaginado, sino algo completamente diferente y aterrador. Spinoza nos explica que en ese momento el conatus, esa fuerza vital que nos impulsa a preservar nuestra existencia, entra en conflicto directo con nuestros ideales más elevados. Y aquí viene lo más perturbador. No es que Pedro fuera débil o cobarde, es que estaba siendo completamente humano. El instinto de supervivencia, según Spinoza, no es algo que podamos simplemente ignorar con fuerza de voluntad. Es una ley natural tan inexorable como la gravedad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan fácil juzgar a Pedro por sus negaciones, pero tan difícil imaginar qué haríamos nosotros en su lugar? Spinoza nos desafía a ser honestos. Todos nosotros, sin excepción, tenemos un punto de quiebre. Todos tenemos límites más allá de los cuales nuestros instintos más básicos toman el control. Pero aquí está el elemento que hace que esta traición sea aún más compleja: la incomprensión de la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús. Los discípulos, como la mayoría de sus contemporáneos, estaban interpretando las enseñanzas de Jesús a través del filtro de sus propias esperanzas y prejuicios culturales. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, ellos escuchaban reino terrenal. Cuando hablaba de liberación espiritual, ellos pensaban en liberación política. Esta incomprensión no era solo ignorancia. Según Spinoza, era inevitable. La mente humana, especialmente cuando opera desde lo que él llama el primer tipo de conocimiento, la imaginación, tiende a interpretar la realidad de acuerdo con sus deseos y temores más profundos. Los discípulos no podían entender completamente el mensaje de Jesús porque estaban prisioneros de sus propias limitaciones cognitivas y emocionales. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que has dedicado tu vida a algo que no era lo que pensabas? Spinoza nos dice que esta es una de las experiencias más desestabilizadoras que puede vivir un ser humano. La disonancia cognitiva que esto genera puede llevar a reacciones extremas, desde la negación total hasta el abandono completo, pasando por la traición activa. Las fuerzas sociales que destruyeron la lealtad. Pero la traición de los discípulos no sucedió en el vacío. Spinoza, con su aguda comprensión de las dinámicas sociales, nos muestra cómo las fuerzas externas jugaron un papel crucial en la desintegración de la lealtad hacia Jesús. Imagínate viviendo en la Palestina del siglo I. No es solo que seas parte de un pueblo ocupado por una potencia extranjera, es que toda tu estructura social, económica y religiosa está diseñada para mantenerte en línea. Las autoridades religiosas,
los fariseos y saduceos no son solo líderes espirituales. Son los guardianes de un sistema completo que incluye poder político, control económico y dominación social. ¿Sabes qué entendió Spinoza sobre el poder de estas estructuras? Que no funcionan principalmente a través de la fuerza física, sino a través de lo que él llama afectos tristes, el miedo, la culpa, la vergüenza, la sensación de estar aislado y sin protección. Cuando los discípulos comenzaron a seguir a Jesús, no solo estaban adoptando nuevas ideas religiosas, estaban desafiando todo el orden social establecido. Piénsalo, cada discípulo tenía una familia, una comunidad, un lugar en la sociedad. Seguir a Jesús significaba arriesgar todo eso. Y no hablo solo de comodidades materiales, hablo de perder tu identidad social, tu red de apoyo, tu sentido de pertenencia. Spinoza nos dice que para la mayoría de las personas, esta pérdida es literalmente insoportable. ¿Y qué pasa cuando las presiones sociales se intensifican hasta el punto de quiebre? Los evangelios nos cuentan una historia hermosa de discípulos valientes que dejaron todo por seguir a Jesús, pero Spinoza nos invita a ver la realidad más cruda. Estos hombres estaban bajo una presión psicológica constante e intensa que pocos de nosotros podríamos soportar. Tomemos el caso específico de las familias de los discípulos. En la cultura judía del siglo I, abandonar las tradiciones familiares no era solo una decisión personal, era una traición a toda tu línea ancestral. Era como declarar que todo lo que tus padres, abuelos y bisabuelos habían creído y vivido era falso. Puedes imaginar el peso psicológico de esa decisión. Spinoza nos explica que cuando una persona se ve forzada a elegir entre lealtades contradictorias, la que está más profundamente enraizada en su estructura psicológica y social generalmente prevalece. Para la mayoría de los discípulos, sus vínculos familiares y comunitarios eran mucho más antiguos y profundos que su lealtad hacia Jesús. Pero hay algo aún más siniestro en juego. Las autoridades religiosas y políticas no eran pasivas ante la amenaza que representaba Jesús. Spinoza, con su comprensión de la psicología de las masas, nos muestra cómo estas autoridades manipularon sistemáticamente la opinión pública para aislar a Jesús y sus seguidores. ¿Recuerdas la historia de la entrada triunfal a Jerusalén? Las mismas multitudes que gritaron Hosana fueron las que días después gritaron crucifícalo. ¿Cómo es posible tal cambio radical? Spinoza nos dice que las multitudes no operan con lógica racional, operan con emociones colectivas que pueden ser manipuladas por quienes entienden los resortes psicológicos correctos. Las autoridades no solo atacaron a Jesús, atacaron sistemáticamente a sus seguidores. Crearon un ambiente de terror donde asociarse con Jesús se volvió no solo peligroso, sino socialmente suicida. ¿Y qué hace la mente humana cuando se ve amenazada de esta manera? Busca la manera de sobrevivir, incluso si eso significa traicionar sus propios valores más profundos. Spinoza nos hace una pregunta incómoda. ¿Realmente podemos juzgar a los discípulos por ceder ante presiones que fueron diseñadas específicamente para quebrar la voluntad humana? ¿O deberíamos reconocer que fueron víctimas de un sistema que entendía perfectamente cómo manipular las debilidades inherentes de la naturaleza humana? Pero aquí está el elemento más perturbador de todos, la ocupación romana. Roma no mantenía el control de sus territorios solo con legiones. Lo hacía creando sistemas de colaboración donde las élites locales tenían interés en mantener el status quo. Las autoridades religiosas judías no eran solo líderes espirituales, eran colaboradores de un sistema de opresión que los beneficiaba económicamente. ¿Entiendes lo que esto significa para los discípulos? No solo estaban desafiando las tradiciones religiosas, estaban amenazando todo un sistema económico y político que tenía recursos prácticamente ilimitados para destruirlos. Y estos recursos no eran solo físicos, eran psicológicos, sociales, económicos. Era una guerra total contra un pequeño grupo de galileos
que en su mayoría no tenían educación formal ni recursos materiales. Judas Iscariotes, el arquetipo de la traición humana. Y ahora llegamos al corazón de la cuestión. Judas Iscariotes. De todos los discípulos, Judas es quien ha cargado con el peso más pesado de la historia. Se ha convertido en el símbolo universal de la traición, el arquetipo del mal absoluto. Pero Spinoza nos invita a ver a Judas de una manera completamente diferente, más humana y por eso mismo más perturbadora. ¿Qué sabemos realmente sobre Judas? Era el tesorero del grupo, lo que significa que era una persona de confianza, probablemente con habilidades administrativas superiores a las de los otros discípulos. No era un personaje marginal, era parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Cómo pasa a alguien de ser un discípulo de confianza a convertirse en traidor? Spinoza nos dice que la respuesta no está en la maldad inherente de Judas, sino en la misma naturaleza humana que todos compartimos. Judas, como todos nosotros, era un ser impulsado por fuerzas que no controlaba completamente. Y aquí viene lo más inquietante. Según el análisis spinocista, la traición de Judas no solo era posible, era inevitable. ¿Por qué inevitable? Porque Judas estaba sometido a las mismas presiones psicológicas, sociales y económicas que todos los demás discípulos, pero con una diferencia crucial. Él tenía acceso directo a las autoridades que buscaban capturar a Jesús. Su posición como tesorero probablemente lo ponía en contacto con personas de niveles sociales más altos, incluidos algunos que podrían haber sido simpatizantes de las autoridades religiosas. Pero hay algo más profundo en juego. Spinoza nos habla del concepto de desilusión existencial. Imagínate que has invertido todo tu ser, todas tus esperanzas, toda tu identidad en seguir a alguien que crees que va a cambiar el mundo. Y entonces, gradualmente, empiezas a darte cuenta de que la realidad no va a coincidir con tus expectativas. ¿Qué hace la mente humana cuando se enfrenta a esta clase de desilusión? Puede tomar varios caminos. La negación, seguir creyendo contra toda evidencia. La reinterpretación, cambiar el significado de lo que está sucediendo. O la traición activa, intentar controlar la situación tomando el control de la narrativa. Judas, según Spinoza, probablemente experimentó todas estas fases. Al principio, como todos los discípulos, probablemente negó las señales de que las cosas no iban como esperaba. Después, probablemente intentó reinterpretar lo que estaba viendo, pero finalmente, cuando la disonancia cognitiva se volvió insoportable, tomó la decisión de actuar. Aquí está la parte que muchos no quieren enfrentar. ¿Y si Judas genuinamente creyó que estaba haciendo lo correcto? ¿Y si en su mente confundida y presionada, entregar a Jesús a las autoridades era una manera de forzar la situación, de obligar a Jesús a revelar finalmente su poder mesiánico? ¿Y si Judas esperaba que su traición desencadenara exactamente la revolución gloriosa que todos esperaban? Spinoza nos dice que las acciones humanas raramente nacen de motivos simples. Generalmente son el resultado de múltiples fuerzas psicológicas que interactúan de maneras complejas. Judas no solo estaba motivado por dinero. 30 piezas de plata era una suma relativamente pequeña. Estaba motivado por una mezcla tóxica de desilusión, presión social, miedo, ambición frustrada y, posiblemente, amor mal dirigido. ¿Y qué hay del remordimiento de Judas? Los evangelios nos cuentan que después de la traición, Judas se arrepintió profundamente e intentó devolver el dinero. Finalmente, se suicidó. ¿Qué nos dice esto sobre su verdadera naturaleza? Spinoza nos dice que el remordimiento genuino es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. Es el resultado de un conflicto interno entre nuestras acciones y nuestros valores más profundos. Si Judas era realmente el villano sin alma que a menudo se retrata, no habría experimentado este remordimiento.
El hecho de que su remordimiento fuera tan intenso que lo llevó al suicidio nos dice que, en el fondo, seguía siendo un ser humano con conciencia moral. Pero aquí está lo más perturbador de todo. Spinoza nos dice que todos nosotros llevamos un Judas interno. Todos tenemos la capacidad de traicionar aquello que más amamos cuando nos vemos sometidos a suficiente presión. La diferencia entre Judas y nosotros no es una diferencia moral fundamental, es una diferencia de circunstancias. ¿Te has preguntado alguna vez cuál sería tu punto de quiebre? ¿Qué tendrían que hacer contigo, con tu familia, con tu futuro, para que consideres traicionar tus valores más profundos? Spinoza nos desafía a ser honestos sobre esto, porque solo enfrentando nuestra propia capacidad para la traición podemos comenzar a entender realmente la naturaleza humana. Y aquí está la lección más profunda. Judas no es el villano de la historia, es el espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Su traición no nos dice nada sobre la maldad inherente en algunos seres humanos. Nos dice todo sobre la fragilidad inherente en todos los seres humanos. ¿Recuerdas que al principio te pedí que compartieras este video con algún amigo? Es importante que más personas entiendan esta verdad, porque solo cuando reconocemos nuestra propia capacidad para la traición, podemos comenzar a desarrollar la compasión verdadera, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos. Spinoza nos enseña que juzgar a Judas como un monstruo es fácil. Entender a Judas como un ser humano quebrado por fuerzas que no podía controlar es mucho más difícil, pero también mucho más verdadero. Y solo a través de esta comprensión más profunda podemos comenzar a construir una sociedad que reconozca y proteja la fragilidad fundamental de la condición humana. La historia de Judas no es solo la historia de una traición, es la historia de lo que sucede cuando los seres humanos se ven empujados más allá de sus límites psicológicos y morales. Y todos nosotros, sin excepción, tenemos esos límites. Reconocer esto no es pesimismo, es sabiduría. Y es el primer paso hacia la verdadera compasión. La verdad incómoda sobre Pedro y su negación. Pasemos ahora al caso de Pedro, que en muchos sentidos es aún más revelador que el de Judas. Si Judas representa la traición activa, Pedro representa algo que podría ser aún más universal, la traición pasiva que nace del terror puro. Pedro era el líder natural del grupo de discípulos, era impulsivo, valiente, completamente comprometido con Jesús. Había declarado públicamente que moriría antes que negar a su maestro. De hecho, cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús, Pedro fue el único que sacó una espada para defenderlo. ¿Cómo pasamos de esta valentía a las negaciones de esa misma noche? Spinoza nos ofrece una explicación que es tan simple como devastadora. Pedro descubrió que su valor tenía límites que él mismo no conocía. Y esto nos lleva a una de las verdades más incómodas sobre la naturaleza humana. Todos nosotros tenemos una imagen idealizada de nosotros mismos que no ha sido puesta a prueba en situaciones extremas. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tu vida estaba realmente en peligro? Donde tuviste que elegir entre tu supervivencia y tus principios más sagrados. La mayoría de nosotros nunca hemos sido probados de esta manera, por lo que es fácil creer que somos más valientes, más íntegros, más leales de lo que realmente somos. Pedro creía genuinamente que era capaz de morir por Jesús. No estaba mintiendo cuando hizo esa declaración. Estaba expresando lo que realmente creía sobre sí mismo en ese momento. Pero Spinoza nos dice que nuestras creencias sobre nosotros mismos son a menudo construcciones mentales que colapsan cuando se enfrentan con la realidad brutal. La noche del arresto, Pedro siguió a Jesús desde lejos. Ya en este punto podemos ver el comienzo de su conflicto interno. Parte de él quería estar cerca de Jesús, pero otra parte de él ya estaba buscando maneras de protegerse. Spinoza nos dice que este tipo de conflicto interno es exactamente el terreno fértil donde nacen las traiciones.
Cuando Pedro se sentó junto al fuego en el patio del sumo sacerdote, estaba literalmente rodeado de enemigos potenciales. Cada persona que lo miraba era una amenaza posible. Su mente, operando en modo de supervivencia pura, comenzó a calcular constantemente los riesgos. ¿Y qué hace la mente humana cuando percibe que la amenaza es demasiado grande? Busca la salida más segura, incluso si esa salida requiere negar aquello que más ama. La primera negación probablemente lo sorprendió tanto como a quienes la escucharon. No conozco a ese hombre. Las palabras salieron de su boca antes de que su mente consciente pudiera procesarlas completamente. Spinoza nos dice que esto es exactamente cómo funciona el instinto de supervivencia. Opera más rápido que el pensamiento racional y más fuerte que los compromisos morales. Pero aquí está lo más revelador. Pedro no huyó después de la primera negación. Se quedó allí, lo cual sugiere que parte de él todavía quería estar cerca de Jesús, todavía quería ser leal. Pero cada vez que alguien lo cuestionaba, el mismo mecanismo psicológico se activaba y las negaciones se volvían más fáciles, más automáticas. ¿Te has dado cuenta de cómo funciona esto en tu propia vida? Cómo a veces la primera mentira, la primera traición pequeña hace que las siguientes sean más fáciles. Spinoza entendía este mecanismo perfectamente. Una vez que actuamos contra nuestros valores profundos, nuestra mente busca maneras de justificar esa acción, lo cual hace que las acciones similares futuras requieran menos resistencia interna. La tercera negación fue la más dolorosa, porque en ese momento Pedro ya sabía lo que estaba haciendo. Ya no era una reacción instintiva, era una elección consciente. Y justo en ese momento, según los evangelios, cantó el gallo y Jesús lo miró directamente a los ojos. ¿Puedes imaginar ese momento? La realización súbita de lo que había hecho, la vergüenza absoluta, el colapso de toda su identidad como discípulo leal. Spinoza nos dice que estos momentos de autodescubrimiento brutal son algunas de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. Pedro salió y lloró amargamente. Pero aquí está la diferencia crucial entre Pedro y Judas. Pedro pudo vivir con su traición y eventualmente transformarla en algo constructivo. ¿Por qué algunos pueden sobrevivir a sus propias traiciones mientras otros no? Spinoza sugiere que tiene que ver con lo que él llama flexibilidad psicológica. Pedro era capaz de reconocer su fracaso sin que eso destruyera completamente su sentido del yo. Podía decir, hice algo terrible, sin llegar a la conclusión de, soy una persona terrible. Esta es una distinción psicológica crucial que no todos pueden hacer. Además, Pedro tenía algo que Judas aparentemente no tenía, la capacidad de esperar el perdón. Después de la resurrección, según los evangelios, Jesús se acercó específicamente a Pedro y le dio la oportunidad de reafirmar su amor 3 veces. Una por cada negación. Pedro pudo aceptar este perdón y construir una nueva identidad sobre la base de su experiencia de fracaso y redención. Pero aquí está la lección más profunda. Pedro se convirtió en un líder más efectivo precisamente porque había experimentado su propia fragilidad de manera tan visceral. Sabía de primera mano lo que significaba fallar bajo presión, lo que lo hacía más compasivo con las fallas de otros y más humilde sobre sus propias capacidades. ¿No es esto exactamente lo que vemos en la vida real? ¿No son a menudo las personas que han experimentado grandes fracasos personales las que desarrollan la sabiduría y la compasión más profundas? Spinoza nos dice que esto no es coincidencia. Es una característica fundamental de cómo funciona el crecimiento psicológico humano. La historia de Pedro nos enseña algo que muchos prefieren no enfrentar. Todos nosotros somos capaces de negar aquello que más amamos cuando nos vemos sometidos a suficiente miedo. Pero también nos enseña algo esperanzador. La traición no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el comienzo de una comprensión más profunda y una lealtad más madura. Pedro
no se convirtió en un santo a pesar de sus negaciones. Se convirtió en un líder sabio precisamente a través de ellas. Su experiencia le enseñó que la verdadera fuerza no viene de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar correctamente incluso cuando el miedo está presente. Y esa es una lección que todos necesitamos aprender. La próxima vez que juzgues a alguien por su aparente cobardía o traición, recuerda a Pedro junto a ese fuego, negando conocer al hombre que más amaba en el mundo, simplemente porque tenía miedo de lo que le podría pasar si decía la verdad. Y pregúntate, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? El abandono colectivo. Cuando el grupo entero falla. Pero quizás el aspecto más revelador de toda esta historia es algo que a menudo se pasa por alto. Todos los discípulos, sin excepción, abandonaron a Jesús en el momento crítico. Judas lo traicionó activamente. Pedro lo negó públicamente. Pero los demás simplemente huyeron y desaparecieron. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y la dinámica de los grupos bajo presión extrema? Spinoza entendía algo sobre la psicología de grupos que los evangelios sugieren, pero no explican directamente. Cuando un grupo se enfrenta a una crisis existencial, la respuesta más común no es la resistencia heroica, sino la dispersión inmediata. Es como una bandada de pájaros que se dispersa cuando aparece un depredador. Es un instinto de supervivencia colectivo que opera más allá de las decisiones individuales conscientes. Pero ¿por qué todos? ¿Por qué no quedó siquiera uno que fuera capaz de mantenerse leal hasta el final? La respuesta de Spinoza es tanto simple como perturbadora, porque todos estaban operando bajo las mismas ilusiones fundamentales y todos fueron sometidos a la misma presión que finalmente reveló la verdadera naturaleza de esas ilusiones. Piénsalo de esta manera. Los discípulos no eran un grupo de filósofos que habían elegido seguir a Jesús después de una cuidadosa consideración intelectual. Eran personas comunes, en su mayoría trabajadores manuales, que habían sido cautivados por una visión que prometía transformar sus vidas de maneras que apenas podían imaginar. Su adhesión a Jesús estaba basada más en esperanza y emoción que en comprensión profunda. Cuando esa esperanza se vio amenazada, cuando se hizo claro que seguir a Jesús podría significar muerte o persecución en lugar de gloria y poder, la base emocional de su lealtad se desintegró. Spinoza nos dice que este tipo de lealtad basada en expectativas externas es inherentemente frágil, porque depende de circunstancias que están fuera del control de quienes experimentan la lealtad. Pero hay algo aún más profundo en juego. Los discípulos habían construido su identidad grupal alrededor de la figura de Jesús como un líder poderoso e invencible. Cuando vieron a Jesús arrestado, golpeado, aparentemente derrotado, no solo perdieron a su líder, perdieron el centro organizador de su identidad colectiva. ¿Alguna vez has visto lo que pasa cuando un grupo pierde súbitamente su propósito central? El pánico, la confusión, la dispersión inmediata. Cada individuo de repente se encuentra solo, sin la estructura psicológica que le daba sentido a su participación en el grupo. Y cuando eso sucede, el instinto más básico es preservar el yo individual, incluso si eso significa abandonar los compromisos grupales. Spinoza nos dice que esto no es cobardía en el sentido moral tradicional, es simplemente cómo funciona la naturaleza humana cuando las estructuras de significado se colapsan súbitamente. Los discípulos no tomaron una decisión consciente de abandonar a Jesús. Simplemente se encontraron incapaces de mantener una lealtad que ya no tenía una base psicológica sólida. Pero aquí está lo más revelador. Los evangelios, escritos décadas después de estos eventos, suavizan significativamente este abandono colectivo. Crean narrativas donde algunos discípulos son más heroicos, donde hay actos de valor individual, donde la lealtad se mantiene al menos parcialmente.
¿Por qué esta revisión histórica? Spinoza sugiere que es porque las comunidades humanas no pueden tolerar narrativas que revelen completamente la fragilidad de la lealtad humana. Necesitamos héroes, necesitamos ejemplos de lealtad inquebrantable, necesitamos creer que al menos algunos seres humanos son capaces de mantener sus principios incluso bajo presión extrema. Sin estas narrativas, nuestras propias estructuras morales y sociales se verían amenazadas. Pero la verdad histórica, según Spinoza, es probablemente mucho más cruda. Todos huyeron, todos abandonaron a Jesús. Todos fueron completamente humanos en su momento de mayor prueba, y esta verdad, lejos de ser desmoralizante, debería ser liberadora. ¿Por qué liberadora? Porque cuando reconocemos que el abandono bajo presión extrema es una característica universal de la naturaleza humana, podemos dejar de juzgar tan duramente tanto a otros como a nosotros mismos por nuestras fallas bajo presión. Podemos desarrollar sistemas de apoyo que reconozcan esta fragilidad, en lugar de pretender que no existe. Más importante aún, podemos comenzar a entender que la verdadera fortaleza moral no viene de la ausencia de miedo o de la capacidad de mantener principios inquebrantables bajo cualquier presión. Viene de la capacidad de reconocer nuestras limitaciones, de construir estructuras de apoyo mutuo y de regresar a nuestros valores después de haberlos abandonado temporalmente. Los discípulos eventualmente regresaron. Después de la experiencia de la resurrección, se reunieron nuevamente, reconstruyeron su identidad grupal y finalmente se convirtieron en los líderes de una de las fuerzas transformadoras más poderosas de la historia humana. Pero lo hicieron sobre la base de una comprensión más madura de sus propias limitaciones y de la naturaleza del compromiso humano. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos entender sobre nosotros mismos y sobre las organizaciones humanas en general? Que el compromiso verdadero no es la ausencia de momentos de abandono, sino la capacidad de regresar después del abandono. Que la lealtad madura no es ciega e inquebrantable, sino consciente de sus propias limitaciones y por eso mismo más duradera. Spinoza revela por qué Jesús fue traicionado por sus seguidores. Guión completo para YouTube, español, latino. La huida de los demás discípulos. ¿Sabías que cuando arrestaron a Jesús, absolutamente todos sus discípulos huyeron? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hombres que habían dejado todo para seguir al Maestro, de repente se convirtieron en cobardes? La respuesta no está en los libros de teología tradicional, sino en la mente brillante de Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a desentrañar los mecanismos más profundos de la naturaleza humana. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día o de la noche estás conectado con nosotros. Escríbelo en los comentarios, porque esta comunidad de buscadores de la verdad se extiende por todo el mundo. Y es fascinante ver cómo la sed de conocimiento trasciende fronteras y usos horarios. Y si estás viendo esto desde tu celular, no olvides darnos un like, porque realmente nos ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas profundas a las preguntas más inquietantes de la humanidad. Cuando analizamos los evangelios con la lupa espinosista, nos encontramos con una realidad perturbadora. Marcos 14:50 lo dice sin rodeos. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Todos, sin excepción. Pero ¿por qué la iglesia primitiva preservó este detalle tan embarazoso? Porque era imposible ocultarlo. Demasiados testigos, demasiadas personas que sabían la verdad. Spinoza nos enseña que cuando un grupo enfrenta una amenaza existencial, el instinto de supervivencia individual supera cualquier compromiso colectivo. Los discípulos no eran superhombres, eran pescadores, trabajadores, gente común que se había unido a un movimiento que prometía la llegada del reino de Dios. Pero cuando las espadas se desenvainaron en Getsemaní, cuando los soldados romanos y los guardias del templo rodearon a su líder, el conatus de cada uno de ellos gritó una sola palabra: ¡huye! Puedes imaginar el pánico.
Piénsalo por un momento. Habían visto a Jesús enfrentarse a las autoridades religiosas. Habían presenciado cómo su popularidad crecía, pero también habían notado la creciente hostilidad de los poderosos. Durante semanas, tal vez meses, habían vivido con la tensión de saber que algo terrible se acercaba. Y cuando finalmente llegó el momento, cuando vieron que no habría milagro, que no descendería fuego del cielo para salvar a su maestro, el terror se apoderó de ellos. Spinoza explica que en situaciones extremas, la imaginación humana se vuelve loca. Los discípulos probablemente visualizaron su propio arresto, tortura y crucifixión. Imaginaron a sus familias abandonadas, a sus hijos huérfanos. La mente humana, cuando está dominada por el miedo, es capaz de crear los escenarios más terroríficos, y estos hombres no fueron la excepción. Pero hay algo aún más profundo en esta huida masiva. Durante 3 años, los discípulos habían desarrollado una imagen idealizada de su maestro. Lo veían como el Mesías político que expulsaría a los romanos, como el rey que los colocaría en posiciones de poder en el nuevo reino. Cuando vieron a Jesús ser arrestado como un criminal común, cuando se dieron cuenta de que no se defendería, de que no convocaría legiones de ángeles, su mundo conceptual se derrumbó. ¿Qué haces cuando la realidad destruye completamente tus expectativas? Huyes. No solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Los discípulos no solo corrieron por las calles de Jerusalén esa noche, huyeron de todo lo que habían creído, de todo lo que habían esperado, de todo lo que habían invertido de sus vidas. La psicología espinosista nos muestra que cuando nuestras creencias fundamentales son amenazadas, experimentamos lo que él llamaría una fluctuación del ánimo extrema. Los discípulos oscilaron violentamente entre la devoción absoluta y el terror paralizante. No había término medio posible. O Jesús era todo lo que esperaban, o era un fraude peligroso que los llevaría a la destrucción. Piensa en la situación específica de cada uno. Simón Pedro, el pescador impetuoso, había prometido morir por Jesús. Pero cuando la realidad golpeó, cuando vio las espadas y sintió el peligro real, su bravuconería se evaporó. Santiago y Juan, los hijos del trueno, habían pedido sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su reino. Pero ese reino se desvanecía ante sus ojos, reemplazado por la brutal realidad de la política romana y el poder del Sanedrín. La huida de los discípulos nos revela algo fundamental sobre la naturaleza humana que Spinoza entendió mejor que nadie. Somos seres divididos entre nuestros ideales y nuestros instintos. Podemos hablar de lealtad, de sacrificio, de amor incondicional, pero cuando la supervivencia está en juego, cuando el miedo primitivo se apodera de nosotros, estos nobles sentimientos se desvanecen como humo. ¿Pero acaso esto los convierte en malvados? Spinoza diría que no, simplemente los convierte en humanos. La moral tradicional los juzgaría como cobardes y traidores, pero el filósofo holandés nos invita a una comprensión más profunda y compasiva. Estos hombres actuaron según las leyes de su naturaleza, presionados por fuerzas que estaban más allá de su control consciente. La tragedia de esa noche no fue solo la traición de Judas o las negaciones de Pedro. La tragedia fue que un grupo de hombres sinceros que realmente amaban a su maestro se vieron obligados por las circunstancias a actuar contra sus propios valores más profundos. Fue una demostración brutal de cómo las fuerzas externas pueden quebrar incluso las convicciones más sólidas. Pero aquí viene algo fascinante que Spinoza habría notado inmediatamente. Los evangelios no intentan ocultar esta huida vergonzosa. Al contrario, la registran con una honestidad brutal. ¿Por qué? Porque era imposible negarla, pero también porque se convirtió en parte integral de la narrativa de redención cristiana. Los líderes de la iglesia primitiva no eran héroes inmaculados, sino hombres que habían fallado espectacularmente y luego habían encontrado el camino de regreso. Esta honestidad brutal tiene un poder transformador que las narrativas heroicas tradicionales no poseen. Nos dice que es posible fallar completamente y aún así
encontrar redención. Que la cobardía no es el final de la historia, sino posiblemente el comienzo de una sabiduría más profunda. Los días siguientes a la crucifixión fueron probablemente los más oscuros en la vida de estos hombres. Imagínate despertando cada mañana con el peso de saber que habías abandonado al ser humano más extraordinario que habías conocido en su momento de mayor necesidad. Imagínate mirándote al espejo y viendo no al discípulo valiente que creías ser, sino al cobarde que realmente eras cuando llegó la prueba. Spinoza nos enseña que estos momentos de autorrevelación brutal son fundamentales para el crecimiento humano. Solo cuando nos vemos tal como realmente somos, despojados de nuestras ilusiones heroicas, podemos comenzar el verdadero trabajo de transformación personal. Los discípulos tuvieron que enfrentar la verdad sobre sí mismos antes de poder convertirse en los líderes que la historia recuerda. La reconstrucción de la narrativa que vemos en los evangelios es fascinante desde la perspectiva espinosista. Estos textos fueron escritos décadas después de los eventos, cuando los mismos hombres que habían huido se habían convertido en mártires y líderes de la iglesia primitiva. Había una necesidad psicológica de explicar esa transformación radical, de dar sentido a cómo cobardes se habían convertido en héroes. Pero observa cómo lo hacen. No niegan la cobardía inicial, la integran en una narrativa más amplia de crecimiento y redención. Pedro no se convierte en un gran líder a pesar de haber negado a Jesús, sino precisamente porque lo hizo. Su experiencia del fracaso se convierte en la fuente de su compasión y humildad posteriores. Este proceso de reinterpretación es exactamente lo que Spinoza identificaría como el trabajo de la imaginación humana para crear significado a partir del sufrimiento. Los discípulos no podían cambiar el hecho de que habían huido, pero podían cambiar el significado de esa huida. La transformaron de una marca de vergüenza en una lección de humildad y crecimiento espiritual. Pero, ¿qué pasó realmente en los días inmediatamente posteriores a la crucifixión? Los evangelios nos dan pistas fragmentarias, pero podemos reconstruir la psicología de estos hombres usando los principios espinosistas. Primero, habría habido una fase de shock y negación. Era imposible aceptar que todo había terminado, que 3 años de sus vidas habían sido una ilusión. Luego vendría la culpa aplastante, no solo por haber huido, sino por haber dudado, por haber sido tan ciegos a las verdaderas intenciones de Jesús. Cada palabra que recordaban, cada enseñanza que habían malinterpretado, se convertiría en una fuente de tormento. Se darían cuenta de que habían estado tan obsesionados con sus propias expectativas que habían perdido la esencia del mensaje. El aislamiento habría sido devastador. No solo se habían separado de Jesús, se habían separado unos de otros. Cada uno cargaba su propia vergüenza, su propio sentimiento de fracaso personal. La comunidad que habían construido alrededor de su maestro se había desintegrado en cuestión de horas. Pero Spinoza nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el conatus sigue operando. La fuerza vital que nos impulsa a perseverar en la existencia no se rinde fácilmente. Gradualmente, estos hombres comenzarían a buscar maneras de dar sentido a su experiencia, de encontrar un camino hacia adelante. El reagrupamiento no fue inmediato ni fácil. Probablemente comenzó con encuentros casuales, conversaciones susurradas en las que cada uno descubría que no era el único que se sentía devastado. Lentamente comenzarían a compartir sus recuerdos de Jesús, no los recuerdos heroicos que habían cultivado durante su ministerio, sino los recuerdos más íntimos y humanos. Este proceso de reconstrucción colectiva de la memoria es crucial para entender cómo nació realmente el cristianismo. No surgió de la experiencia triunfal de seguidores fieles, sino del trauma compartido de hombres que habían fallado espectacularmente y estaban tratando de dar sentido a su fracaso. La resurrección en este contexto no es solo un evento sobrenatural, sino un proceso psicológico profundo.
Los discípulos necesitaban resucitar no solo a su maestro, sino a sí mismos. Necesitaban encontrar una manera de vivir con la contradicción entre su amor por Jesús y su abandono de él. La experiencia de la resurrección, interpretada desde la perspectiva espinosista, es la resolución de esta contradicción psicológica insoportable. Cuando los evangelios describen a los discípulos como llenos de miedo, incluso después de las apariciones del Jesús resucitado, están capturando algo profundamente real sobre el trauma y la recuperación. El miedo no desaparece instantáneamente. La confianza no se restaura de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, doloroso, de reconstrucción de la identidad personal y colectiva. Pedro y las negaciones. ¿Sabías que la negación de Pedro es probablemente el evento más psicológicamente complejo de toda la narrativa de la pasión? Mientras continúas viendo desde tu país y en tu horario, te invito a profundizar en este análisis que cambiará para siempre tu comprensión de la naturaleza humana. Y si este contenido te está impactando tanto como esperamos, no dudes en compartirlo con ese amigo que siempre está buscando respuestas más profundas a las grandes preguntas de la vida. Créeme, le estarás haciendo un favor enorme al mostrarle la verdadera realidad detrás de estas historias que creíamos conocer. Pedro, Simón, hijo de Jonás, el pescador de Galilea, que se convirtió en el líder reconocido de los 12 apóstoles. Su personalidad era tan vibrante que dominaba cualquier escena en la que aparecía. Impulsivo, apasionado, completamente sincero en sus emociones. Pero precisamente estas características que lo hacían tan carismático fueron las que lo llevaron a su caída más espectacular. Spinoza habría visto en Pedro el ejemplo perfecto de cómo nuestras pasiones más nobles pueden convertirse en nuestras debilidades más devastadoras. El amor ardiente que Pedro sentía por Jesús se transformó en terror paralizante cuando se enfrentó a la posibilidad de perderlo todo. No era simple cobardía, era el choque brutal entre un ideal romántico y una realidad despiadada. Analicemos la secuencia de eventos desde la perspectiva espinosista. Durante la última cena, Pedro hace una declaración que revela la profundidad de su autoengaño. Aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Puedes ver la arrogancia inconsciente en estas palabras? Pedro no solo está prometiendo lealtad, está proclamando su superioridad moral sobre los demás discípulos. Jesús, con una comprensión psicológica que Spinoza habría admirado, le responde: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No era una maldición profética, era una lectura perfecta del carácter humano. Jesús conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Pero ¿por qué 3 negaciones específicamente? La respuesta no está en la numerología mística, sino en la psicología de la escalada. La primera negación fue instintiva, un reflejo de supervivencia cuando se sintió amenazado. La segunda fue una confirmación de la primera, el momento en que Pedro se dio cuenta de que había cruzado una línea pero aún podía justificarlo. La tercera fue la más devastadora porque fue completamente consciente y deliberada. Imagínate la escena en el patio del sumo sacerdote. Los evangelios nos dicen que Pedro siguió de lejos a Jesús. Ya en esta descripción vemos la psicología del conflicto interno. Quería estar cerca de su maestro, pero no demasiado cerca. Quería ser leal, pero no al punto de compartir su destino. Esta ambivalencia es profundamente humana y profundamente espinosista. Cuando la sirvienta lo identifica como seguidor de Jesús, Pedro se enfrenta a un momento de decisión que cambiará su vida para siempre. En ese instante, todas las fuerzas que Spinoza identificó en la naturaleza humana entran en conflicto mortal. Su amor por Jesús contra su instinto de supervivencia, su identidad como discípulo contra su miedo a la muerte, su orgullo masculino contra su terror muy real. La primera negación brota de él casi sin pensarlo. No sé de qué hablas. Es la respuesta automática de alguien que ha sido sorprendido en una mentira, pero que aún no ha procesado
procesado completamente las implicaciones de lo que acaba de hacer. En ese momento, Pedro probablemente sintió un alivio momentáneo. Había evitado el peligro inmediato, pero también había iniciado un proceso que ya no podría controlar. Spinoza nos enseña que una vez que actuamos contra nuestros valores fundamentales, cada acción posterior se vuelve más fácil y más devastadora. La segunda negación de Pedro fue más elaborada. No conozco a ese hombre. Ya no era solo una evasión instintiva, era una construcción consciente de una nueva identidad. En ese momento, Pedro no solo estaba negando conocer a Jesús, se estaba negando a sí mismo. Entre la segunda y tercera negación, los evangelios nos dicen que Pedro se calentaba junto al fuego con los guardias y sirvientes. ¿Puedes imaginar la tortura psicológica de esos minutos? Estaba literalmente compartiendo espacio con los enemigos de su maestro, fingiendo ser uno de ellos. Cada minuto que pasaba lo alejaba más de quien realmente era y lo acercaba más a quien estaba fingiendo ser. La tercera negación es la más reveladora de todas. Marcos nos dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Aquí vemos la desesperación total. Pedro no solo niega conocer a Jesús, invoca maldiciones sobre sí mismo si está mintiendo. Es el momento de máxima traición, no solo a su maestro, sino a su propia alma. ¿Pero qué estaba pasando realmente en la mente de Pedro durante estas negaciones? Spinoza nos daría una respuesta compleja y compasiva. Pedro no era simplemente un cobarde egoísta. Era un hombre atrapado entre fuerzas psicológicas irreconciliables. Su amor por Jesús era real y profundo, pero su instinto de supervivencia era más primitivo y más poderoso. El momento del canto del gallo es devastador en su simplicidad. Un sonido completamente ordinario se convierte en el disparador de una revelación existencial. Pedro se da cuenta instantáneamente de lo que ha hecho, no solo de las negaciones específicas, sino del proceso completo de autodestrucción moral que acaba de completar. Los evangelios nos dicen que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Estas lágrimas no eran solo de remordimiento, eran lágrimas de muerte del ego. En ese momento, toda la imagen que Pedro tenía de sí mismo se desmoronó completamente. El discípulo valiente, el líder nato, el seguidor fiel, todo era una ilusión que acababa de ser destruida por la realidad. Spinoza habría visto en este llanto la expresión más pura de lo que él llamaba tristeza, en el sentido técnico de una disminución de la potencia de actuar. Pedro no solo estaba triste, estaba experimentando una crisis existencial completa. Su conatus, su fuerza vital esencial, había sido temporalmente quebrado por la contradicción entre sus acciones y sus valores. Pero aquí es donde la historia de Pedro se vuelve verdaderamente extraordinaria desde la perspectiva espinosista. A diferencia de Judas, que se destruyó a sí mismo por la culpa, Pedro encontró una manera de transformar su fracaso en sabiduría. La diferencia no estaba en la magnitud de su traición, sino en su respuesta a ella. Los días siguientes a las negaciones fueron probablemente los más oscuros en la vida de Pedro. Imagínate despertar cada mañana recordando no solo que tu maestro había muerto, sino que tú lo habías traicionado en sus últimas horas. Imagínate reviviendo una y otra vez esos momentos en el patio del sumo sacerdote, deseando desesperadamente poder cambiar lo que habías hecho. La culpa que Pedro debió experimentar no era solo por las negaciones específicas, sino por la revelación de quién realmente era cuando se quitaban todas las máscaras. Durante 3 años había cultivado una imagen de sí mismo como el discípulo más devoto, el más valiente, el más comprometido. En una sola noche, esa imagen se había revelado como una fantasía. Pero Spinoza nos enseña que incluso los fracasos más devastadores pueden convertirse en fuentes de sabiduría si los procesamos correctamente. Pedro tuvo que enfrentar la verdad brutal sobre su propia naturaleza, que era capaz de traicionar incluso a quien más amaba cuando el miedo se apoderaba de él. Esta revelación
aunque dolorosa, se convirtió en la base de una comprensión más profunda y realista de la condición humana. La transformación de Pedro después de la resurrección es fascinante desde una perspectiva psicológica. Cuando Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas?, está haciendo algo más que perdonar las 3 negaciones. Está ayudando a Pedro a reconstruir su identidad sobre una base más sólida y honesta. En la primera pregunta, Jesús usa la palabra griega agape para amor, el amor incondicional y sacrificial. Pedro responde con fileo, amor fraternal y afectuoso. Inconscientemente, Pedro está siendo más honesto sobre sus limitaciones. Ya no afirma poseer el tipo de amor heroico que una vez creyó tener. En la segunda pregunta, Jesús nuevamente usa agape y Pedro nuevamente responde con fileo. Esta repetición no es casual. Pedro está aprendiendo a vivir dentro de los límites reales de su naturaleza humana, no dentro de los límites imaginarios de sus fantasías heroicas. En la tercera pregunta, Jesús cambia y usa fileo, el mismo tipo de amor que Pedro ha estado afirmando. Los evangelios nos dicen que Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó por tercera vez, pero esta tristeza no es solo porque le recordó sus negaciones, sino porque se dio cuenta de que incluso su amor menor era suficiente para Jesús. Esta escena representa una de las comprensiones psicológicas más profundas en toda la literatura religiosa. Pedro aprende que no necesita ser perfecto para ser útil, que no necesita ser heroico para ser amado, que no necesita fingir fortaleza para tener valor. Su experiencia de fracaso se convierte en la fuente de su autenticidad. La Pedro que emerge de esta experiencia es fundamentalmente diferente del Pedro que entró en ella. Ya no es el discípulo impulsivo que hace promesas grandiosas que no puede cumplir. Es un hombre que ha visto las profundidades de su propia debilidad y ha encontrado una manera de seguir adelante de todos modos. Spinoza habría admirado esta transformación porque representa exactamente lo que él creía que era posible para los seres humanos. No la perfección moral o la eliminación de nuestras pasiones, sino la comprensión e integración de nuestra naturaleza completa, incluyendo nuestras debilidades y contradicciones. El liderazgo posterior de Pedro en la iglesia primitiva está marcado por esta humildad ganada a través del sufrimiento. Sus cartas revelan a un hombre que ha aprendido a desconfiar de su propia fuerza y a depender de algo más grande que él mismo. No predica desde un pedestal de superioridad moral, sino desde el valle de la experiencia compartida del fracaso y la redención. La historia de Pedro nos enseña que nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en nuestros maestros más sabios, que la traición no es el final de la historia, sino posiblemente el comienzo de una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Que el camino hacia la sabiduría no pasa por la perfección, sino por la honestidad brutal sobre nuestras limitaciones. Transformación y legado. ¿Cómo es posible que un movimiento nacido de la traición y el abandono se convirtiera en la fuerza religiosa más poderosa de la historia occidental? Esta es quizás la pregunta más fascinante que podemos hacernos desde la perspectiva espinosista. Y su respuesta revela verdades profundas sobre la naturaleza humana, el poder de la narrativa y la alquimia misteriosa que transforma el fracaso en triunfo. Imagínate por un momento la situación de los primeros cristianos en los días inmediatamente posteriores a la crucifixión. Su líder había muerto de la manera más humillante posible, ejecutado como un criminal común. Sus seguidores más cercanos lo habían abandonado en su momento de mayor necesidad. No había ejército, no había tesoro, no había estructura institucional. Solo había un grupo de hombres traumatizados tratando de entender qué había salido tan terriblemente mal. Spinoza nos enseña que en situaciones como esta, la imaginación humana entra en un estado de creatividad desesperada. Cuando la realidad se vuelve insoportable, la mente busca maneras de reinterpretarla, de encontrar significado en el caos, de extraer propósito del sufrimiento.
Esto es exactamente lo que vemos en los orígenes del cristianismo. La primera transformación crucial fue la reinterpretación de la crucifixión misma. Lo que inicialmente había sido visto como una derrota catastrófica se reconceptualizó como una victoria cósmica. La muerte de Jesús no fue un fracaso del plan divino, sino su cumplimiento más perfecto. Esta inversión de significado es un ejemplo brillante de lo que Spinoza llamaría el poder de la imaginación para crear nuevas realidades conceptuales. Pero observa algo fascinante. Esta reinterpretación no eliminó el sufrimiento original, lo integró. Los primeros cristianos no pretendieron que la crucifixión había sido fácil o que los discípulos habían sido valientes. Al contrario, hicieron del sufrimiento y la debilidad humana elementos centrales de su mensaje. El fracaso se convirtió en el requisito previo para la gracia. La traición de Judas, las negaciones de Pedro, la huida de los demás discípulos, todos estos eventos vergonzosos fueron preservados en los evangelios no a pesar de su carácter embarazoso, sino precisamente debido a él. Había algo en estas historias de fracaso humano que resonaba profundamente con la experiencia universal de la humanidad. Spinoza habría reconocido inmediatamente el genio psicológico de esta estrategia. En lugar de presentar líderes perfectos e inalcanzables, el cristianismo primitivo presentó líderes quebrantados que habían encontrado restauración. En lugar de exigir perfección moral como prerequisito para la pertenencia, ofrecía transformación como una posibilidad real para los imperfectos. La evolución de Pedro de cobarde a mártir es particularmente reveladora. Los primeros cristianos no intentaron ocultar sus negaciones, las convirtieron en parte integral de su testimonio. Pedro podía hablar con autoridad sobre el perdón porque él mismo había necesitado desesperadamente ser perdonado. Podía consolar a otros en sus fracasos porque había experimentado un fracaso devastador y había sobrevivido. Esta honestidad sobre la fragilidad humana se convirtió en una de las fuerzas más poderosas del cristianismo primitivo. En un mundo donde las religiones típicamente prometían fortaleza a los fuertes, el cristianismo ofrecía esperanza a los débiles. En lugar de exaltar la virtud heroica, celebraba la posibilidad de transformación para los fracasados. Pero la transformación no se detuvo en el nivel individual. El propio carácter del movimiento cambió radicalmente. Lo que había comenzado como un grupo de seguidores de un maestro carismático se convirtió en una comunidad de personas unidas por la experiencia compartida de haber sido transformadas por el encuentro con algo más grande que ellas mismas. Spinoza habría notado que esta transformación siguió las leyes naturales de la organización social. Un grupo traumatizado por la pérdida de su líder necesitaba encontrar nuevas formas de cohesión y propósito. Las experiencias de encuentros con el Cristo resucitado sirvieron esta función psicológica crucial, proporcionando tanto sanación individual como reunificación grupal. La creación de la narrativa cristiana fue un proceso gradual y complejo. Los evangelios no fueron escritos inmediatamente después de los eventos, sino décadas más tarde, después de que las comunidades cristianas hubieran tenido tiempo de procesar y reinterpretar sus experiencias. Este proceso de construcción narrativa es fascinante desde una perspectiva spinozista. Las primeras comunidades cristianas necesitaban crear una historia que fuera simultáneamente honesta sobre el fracaso humano y esperanzadora sobre la posibilidad de transformación. Necesitaban explicar cómo cobardes se habían convertido en mártires, cómo un movimiento aparentemente derrotado había comenzado a crecer y extenderse. La solución fue brillante. No negaron las traiciones y los fracasos, los convirtieron en el núcleo mismo de su mensaje. La historia cristiana se convirtió en la historia de cómo la gracia divina puede transformar incluso las situaciones más desesperadas, de cómo el amor puede triunfar incluso sobre la traición más profunda. Judas, el traidor, se convirtió en un recordatorio de que todos somos capaces de traición. Pedro,
El negador se convirtió en un símbolo de que la redención es posible incluso después del fracaso más devastador. Los discípulos que huyeron se convirtieron en ejemplos de que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Esta narrativa tuvo un poder psicológico extraordinario. Ofrecía a las personas comunes la posibilidad de identificarse con los líderes de su fe, no como seres sobrenaturales, sino como humanos que habían luchado con las mismas debilidades que todos enfrentamos. Si Pedro podía ser transformado después de negar a Cristo, entonces cualquiera podía ser transformado sin importar lo que hubiera hecho. La institucionalización del cristianismo que siguió es fascinante desde una perspectiva spinozista. Lo que había comenzado como un movimiento espontáneo de personas transformadas por una experiencia común, se convirtió gradualmente en una estructura organizacional compleja con jerarquías, doctrinas formales y procedimientos establecidos. Este proceso de institucionalización era inevitable según las leyes sociales que Spinoza identificó. Los grupos humanos que sobreviven a largo plazo necesitan desarrollar estructuras que preserven y transmitan sus valores centrales. Pero también observó que este proceso siempre conlleva el riesgo de que la institución termine traicionando los valores que originalmente estaba destinada a preservar. La Iglesia primitiva enfrentó exactamente este dilema. ¿Cómo preservar el espíritu de un movimiento basado en la transformación personal dentro de estructuras institucionales necesariamente más rígidas? ¿Cómo mantener la autenticidad de líderes que admitían abiertamente sus fracasos en un contexto que gradualmente demandaba autoridad y